Pues nada, qué bonito el iPhone SE, ¿no? Es precioso. Sí, sí. Queda bonito el iPhone SE. A ver, en teoría, ya había un rumor que hablaba sobre que el iPhone SE 2020, el que es el iPhone de 4,7, saldría el 15 de abril, ¿vale? Ya hubo una filtración a través de Twitter de un tío que está bastante puesto en el tema y que no suele equivocarse, que decía que iba a salir el 15 de abril. Esos son los planes iniciales. Entiendo 15 de abril y entiendo pues que a lo mejor a la semana siguiente, una cosa así, empezarían a venderlo o el mismo día o a los 2 días, no lo sé. Normalmente Apple con un teléfono lo suele sacar un día y venderlo a la semana siguiente. Pero bueno, a saber qué es lo que, si ha habido algún cambio de planes en Apple o han decidido que se haga algún cambio a ese respecto. No podemos saber qué es lo que pasa, ya sabemos que los designios de Apple son inescrutables y dada la situación pues es complicada, pero desde luego es un teléfono que ya viene rumoreándose desde hace bastante tiempo, ¿vale? O sea, al poco de presentarse el iPhone SE normal, el que tenemos actualmente, que es como el 5S, ya empezó a haber rumores de un iPhone SE de 4,7 pulgadas, pues eso, que era más grande, incluso se llegó a hablar de un iPhone SE incluso un poquito más pequeño de 4,2, o sea, en fin. Pero bueno, en principio eh, tampoco, tampoco os emocionéis mucho, ¿vale? Porque el iPhone SE que va a salir es un iPhone 8 con un procesador más potente, con una cámara un poco mejor. Ya está. O sea, no tiene. No podemos olvidar que el iPhone 8 tenía un A11, ¿vale? Y el aumento podría ser, depende, ¿de acuerdo? Depende, a un A12 o a un A13, ¿vale? Si fuera un A12, supondría que no traería chip U1 y si es una 13 debería traer chip U1. Pero el chip U1 de banda ultra ancha no sé yo hasta qué punto le puede salir o no rentable a Apple el ponerlo en un dispositivo de menor coste, ¿vale? Supuestamente el iPhone SE estaría a partir de los $399 antes de impuestos, lo cual supone un dispositivo de 64 gigas de almacenamiento por, calculo, unos 469 euros IVA incluido, ¿vale? Aproximadamente, ¿vale? Esos son los cálculos que yo hago más o menos al respecto. Entonces, bueno, pues veremos a ver qué es lo que finalmente nos encontramos. Pero desde luego es más interesante la filtración del AirTag y ver hasta dónde puede llegar Apple con ese dispositivo, ¿vale? Sobre todo la confirmación, ¿vale? Porque una cosa son los rumores, otra cosa es ver lo que puede haber o no, pero si nos fijamos en la filtración que ha tenido la propia Apple, en ese vídeo que estuvo colgado durante unos minutos eh, pregunta Alberto si el chip 1 va dentro de la 13. No, ese es el kit, que el chip 1 no va dentro de la 13, va en el chip de comunicaciones, va en el chip donde está el Bluetooth, el Wi-Fi, etcétera. Entonces, el 1 va ahí, no va dentro de la CPU. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la duda de que incluso a lo mejor podían tener una 12 y ponerle el 1. Desde luego el 1 debería de ser la debería de ser el estándar a seguir, ¿vale? El chip U1, el chip de banda ultra ancha, es lo que Apple siempre había querido hacer, pero nunca había hecho con respecto a el hecho de poder funcionar con dispositivos que estén cerca, ¿vale? O sea, el problema, he participado, ¿vale? Esto lo voy a mover un pelín. ¡Ay! Que se cae los de esto. ¡Ay! Ha habido un accidente. Iba a querer bajar esto un pelín y se ha caído todo. ¿Vale? Para que no se vea tan así. Ahora que parece que estoy en una peli de Hitchcock. Bien, a ver, como estaba diciendo.
El... Yo hice un proyecto, ¿vale? De uso de beacons para un cliente, ¿de acuerdo? Este cliente lo que quería era un proyecto en el que, para gente invidente, pues se le triangulara la posición en una tienda, eh, y entonces pues al triangularlos dentro de la tienda, ¿de acuerdo? Podía decirles más o menos pues a qué distancia estaban de la escalera o de tal, de alguna forma ubicarlos, ¿no? Ubicación indoor, ¿de acuerdo? Para gente con capacidades disminuidas. Pero el problema es que la accuracy, la precisión de un beacon de Bluetooth, incluso de los beacons de Bluetooth 4.2 y superiores que aumentan un pelín, es de medio metro, ¿de acuerdo? Es aproximadamente medio metro, ¿vale? Alrededor de donde está el beacon. Entonces, la precisión, cuando tú triangulas con los beacons, puedes llegar a conseguir que con la distancia a la que te dice a qué distancia está, porque el beacon básicamente lo que hace es decirnos a qué distancia está nuestro dispositivo de ese beacon, ¿vale? Te dice, pues este beacon está a 1 metro. Pues si yo triangulo y creo una, pues eso, una zona que está con varios, ¿vale? Pues a través de este está a 1 metro y pico, este está a 50 centímetros y este está a no sé cuánto, pues puedo ubicar y puedo saber en qué posición, puedo intuir en qué posición está la persona. ¿Cuál es el problema? Que la precisión, insisto, no es muy buena. Siempre estamos hablando de una precisión de al menos, pues eso, medio metro arriba y abajo, puede que un poco menos si la triangulación es con varios dispositivos, etcétera, etcétera. Pero con un ultra wideband la triangulación es muchísimo más exacta. Es de nada, o sea, es de casi puedes decirle a la persona exactamente dónde está con un redondeo de poquitos centímetros arriba o abajo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, yo creo que si Apple quiere tirar por el tema de los tags y quiere tirar por el tema de la localización, etcétera, etcétera, pues lo lógico es que ponga el chip U1 a todos los dispositivos. ¿Vale? El problema es que ahora estoy leyendo que parece ser que no tienen claro que el iPad Pro tenga el U1, ¿vale? Entonces, dice Alberto, dice, ¿cómo han hecho que con el iPad Pro poner una 12Z, incluir el U1 aparte? Claro, pero como te estoy diciendo, el problema es que ahora mismo hay gente que dice que no saben si tiene el U1 o no. Entonces, claro, eso es una duda, ¿vale? Pero en teoría sí, en teoría el U1 va dentro del chip de comunicaciones, va dentro del chip que tiene el chip de Wi-Fi, el chip de Bluetooth, en fin, las diferentes capacidades de comunicación. Dice Ángel, ¿puede ser que esa carga reversible e inhabilitada en los iPhone sea para cargar esos AirTags? No, porque los AirTags tienen pila, ¿vale? Tienen una pila de botón que se puede cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo hemos comentado alguna vez, la carga reversible inhabilitada de los iPhones es porque se probó, pero no funcionó correctamente. Pero a veces es más caro quitar los componentes que no hacerlo, ¿vale? Por poner un ejemplo básico. El Apple Watch desde el Series 4 tiene un sensor que es capaz de medir el nivel de oxígeno en sangre, pero está deshabilitado. Y claro, alguno diría, ¿por qué? Pues muy simple, porque no es preciso, porque no funciona bien. Pero cuando ya has hecho el diseño metiendo ese componente, volver a cambiar todo el diseño para quitarlo es un lío. E incluso si no lo pones, ¿vale? Aunque sea un componente que esté deshabilitado, si no lo pones, te queda un hueco y eso afecta a toda la composición. Y en esto, los componentes están, o sea, vamos, como en el metro de Japón, así, ¿de acuerdo? Entonces, el problema que hay es ese, ¿de acuerdo? Que hay determinados dispositivos que
por diseño incluyen una característica, ¿vale? Entonces yo entiendo que por diseño Apple dijo, bueno, pues los iPhone 11 van a tener carga reversible porque esto es la caña. Y hacen el diseño contando con la placa de la carga reversible y cómo tiene que ir el componente, tal, no sé qué, no sé cuánta. Y cuando ya tienen el diseño hecho, probado, aprobado, etcétera, etcétera, van, lo ponen a probar y resulta que la carga reversible hace ¡ruap! Y se come la batería que da un gusto. O a lo mejor no funciona todo lo bien que ellos deberían, o lo que sea. Total, que al final deciden deshabilitar ese componente. Pero insisto, quitar ese componente del diseño para rediseñar de nuevo el iPhone teniendo en cuenta el cambio de peso, de tamaño, de posición de los componentes, etcétera, etcétera, es más lío que dejarlo e inhabilitarlo. ¿De acuerdo? Muchísimo más lío. ¿Vale? Perdón, dice Josep, dice, ¿me he perdido mucho? Pues no lo sé, depende cuando haya entrado, pero espero que no mucho. Si no, hemos estado hablando de lo que es el iPhone, el supuesto iPhone SE que saldrá dentro de poco y del tema de los AirTags, ¿vale? Entonces, como estaba diciendo antes, los AirTags son muy interesantes porque en el vídeo este que estuvo colgado durante unos minutos, se puede ver cómo una de las opciones que puedes activar es el de encontrar cuando está apagado, ¿vale? Que es lo que yo he comentado muchas veces, ¿vale? Entonces, el encontrar cuando está apagado es, pues lo conté en un Apple Coding Daily, es esa señal, esa baliza que está continuamente emitiendo, que otro iPhone oye y que lanza, que de hecho Ángel Jiménez lo definió muy bien en el episodio que estuve con él en Binarios, de pues que es como unas llaves que están diciendo, oye, que mi dueño me ha perdido. Y entonces pues la persona va y recoge las llaves y sabe que son de Pepito y va y se las lleva, ¿no? Pues algo muy parecido, ¿vale? Entonces, bueno, pues en ese sentido es algo bastante interesante y que los AirTags tengan esa opción va a ser también bastante curioso, ¿no? Porque si yo pongo un AirTag en el coche o en una mochila o en una maleta o en un lo que sea, pues voy a poder localizar ese elemento en algo que, como podemos imaginar, no tiene conexión a Internet ninguna, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los AirTags van a permitir tanto encontrar elementos indoor como encontrar elementos outdoor, ¿vale? En la calle, fuera, cuando pongamos salir algún día, por supuesto. Entonces, por seguir, me preguntaba Black Calavera, Black School, me decía, ¿es SwiftUI una librería de componentes o solo un layout manager? Es una librería de interfaz. Pero en realidad, casi te diría que está más enfocada a ser un layout manager, ¿vale? Es decir, ya lo he comentado muchas veces, es lo que le pasa a ARKit, ¿vale? ARKit es una librería que lo que hace es darte los datos que el dispositivo lee sobre el mundo real para que tú dibujes el mundo virtual encima de él, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que en realidad ARKit no pinta nada. ARKit no dibuja nada. ARKit lo que te dice es que si yo tengo el iPhone aquí, pues cuando lo muevo, envía en tiempo real que estoy moviendo sobre el eje Z hacia adelante, o sobre el X, o sobre el Y, o que estoy girando el teléfono. Y está mandando lo que es la imagen de la cámara en tiempo real. Entonces ARKit solo envía los metadatos que tienen lugar cuando yo muevo el dispositivo, para que yo sincronice con esos datos el mundo virtual del mundo real. Pero ¿quién dibuja los elementos? Lo dibuja SyncKit, lo dibuja Metal, lo dibuja Unity, lo dibuja Unreal. SwiftUI es igual. SwiftUI es una capa en la que yo defino una interfaz en base a una serie de elementos.
Y ahora debajo le pongo un render, ¿vale? Porque si yo en la instrucción le estoy diciendo que dibuje un label y que ese label tiene que estar en tal posición, pues, y que tiene que tener unas características de una negrita, un no sé qué, un tamaño, un tipo de letra, bla, 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 pues esa información como metadato la recibe un render y es el renderer que genera la imagen, ¿vale? Es igual que por poner otro símil, igual que un 3D, ¿vale? Yo tengo un Maya o un Blender y lo que tengo es la malla 3D, ¿vale? Sin textura y sin nada, solo la malla 3D. Y lo que hago es la geometría, cómo se mueve, la animación que tiene, y luego para verlo en calidad buena lo renderizo. Pues SwiftUI es algo parecido. SwiftUI es la malla alrededor de una interfaz. Pero ahora mismo el render es UIKit. Por debajo pinta con UIKit, ¿de acuerdo? Me dice FJFD007. ¿Se podrá aprovechar como desarrollador los AirTags de alguna manera para apps? Depende de Apple. En teoría la funcionalidad yo creo que no tiene sentido. Es decir, ¿qué provecho le puedes sacar a un AirTag en una app? Más que haya a lo mejor llámalo, yo qué sé, Things Kit, por llamarlo de alguna forma, cosa kit, ¿no? que, que permitiera incluir esos AirTags dentro de tu app para que puedas asociarlos a algo tuyo. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, la app de no sé, la app de algún cacharro, ¿vale? O de alguna cosa así, yo qué sé, y que puedas incluirlo, ¿vale? Algo así como el Bluetooth, ¿vale? Que puedas usar el Bluetooth y tal. Pero realmente no tiene mucho sentido, ¿vale? Porque como es un aparato que tiene una funcionalidad completamente específica ligada al sistema, no creo que haya ningún tipo de API que permita hacer nada con ello, ¿vale? A ver, voy a ir mirando, ¿vale? Porque aquí había una serie de preguntas. Y entre ellas una coincide con la que me está haciendo Nicolás, que a lo mejor fuiste tú el que hizo la pregunta, ¿vale? A ver, por aquí tengo Vamos a ver... ¿Nos puedes desvelar algo acerca de Final Cut Pro 10 para iPadOS? Ahora lo comento. Vamos a ver. Taller... Vale. Sí, lo preguntó el amigo Bryce. A ver, ¿queréis que os hable de Combine? ¿Qué es Combine? A ver. Combine básicamente es la forma de cambiar radicalmente la manera en la que hemos estado trabajando con los procesos asíncronos hasta ahora. ¿De acuerdo? Combine es una librería que es 100% a nivel de datos, a nivel de control de tareas asíncronas, es su propósito principal, y lo que hace básicamente es brujería, efectivamente, como dice Bryce, es brujería de alto nivel, ¿vale? Porque lo que permite es hacer cosas bastante interesantes con, por ejemplo, un flujo de red, para recuperar información, para hacer un montón de cosas bastante interesantes, ¿vale? Combine es una librería que es declarativa, ¿vale? Es decir, toda la información que yo veo está ahí, ¿de acuerdo? O sea, toda la información que yo puedo ver en un momento determinado está ahí para poder ser utilizada, ¿de acuerdo? Y entonces eso me va a permitir ver de una forma mucho más clara, como en SwiftUI, qué es lo que realmente hace o no la librería, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, un segundito. Voy a probar una cosa, espero que no se corte. Es que me quedo sin mesa, ¿vale? Como no veis la mesa.
me quedo sin mesa para tocar cosas. A ver, un segundo. ¿Qué lo diferencia respecto a ReactiveX? Pues que es una librería nativa, está a mucho más bajo nivel porque está en C y su implementación dentro de lo que es el lenguaje Swift es mucho más lógica y más evidente y está más pegada a Swift, ¿vale? Mientras que ReactiveX funciona de otra manera. A ver, un segundo. Vale. A ver, os voy a hacer una pequeña pruebecita, ¿vale? Tenemos aquí una URL que es esta. ¿Vale? Es uno de esos ficheros de prueba que tengo colgados en la red, ¿vale? Para hacer pruebas y cosas, ¿de acuerdo? Es applecodingacademy.com /testdata/testimages.json, ¿vale? Eso lo que hace es recuperar un fichero JSON que tiene un array de imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, pues esa es la premisa sobre la cual voy a hacer una pequeña prueba, ¿de acuerdo? Entonces, me dice FJFD, ¿el check mágico de Core Data con CloudKit está ya operativo? Sí, claro, desde Xcode 11.0. ¿Cómo lo hace? Pues brujería. Lo hace por brujería. Es decir, lo hace solo. No hay que hacer nada, ¿vale? Te puedes delegar para obtener notificaciones de cuando hay una actualización de los datos, ¿vale? Pero en principio lo hace solo. Totalmente solo. Es Magic. A ver, entonces, tengo esta URL, ¿de acuerdo? Y vamos a acceder para descargarla, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí le diría, ¿vale? Entonces, a ver, en Combine tenemos que tener en cuenta que hay dos elementos que son claves para nuestro trabajo, que son el publicador y el suscriptor, ¿vale? El suscriptor me lo da el publicador, ¿vale? Entonces, el publicador es el que va emitiendo señales cada vez que hay una respuesta o sea, cada vez que hay una respuesta, en este caso de red, por ejemplo, ¿vale? Si yo hago un publicador de un timer, pues cada vez que el timer expira, manda una señal, ¿vale? Y esa señal, ¿quién la recoge? La recoge el suscriptor de ese publisher, de ese publicador, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a crearnos un publisher que va a ser un URL session.shared.datatask y ahí tenemos un datatask publisher, que es el que pertenece a Combine, ¿de acuerdo? De hecho, para poder trabajar correctamente y sin problema, vamos a poner aquí Combine, aunque en principio, ¿vale? Entonces, traeríamos esa URL. Ya está, no tendría mayor misterio, ¿vale? Entonces, yo ahora puedo coger y puedo desde esta parte del publisher, ¿vale? Esto va muy bien, como podéis ver. Desde esta parte del publisher, ¿vale? Yo lo que tengo aquí es un publicador, que es una URL session datatask publisher, ¿vale? Es un publicador. Todos los publicadores lo que tienen es un tipo de resultado, es decir, una unión entre el dato cuando va a ir todo correctamente y un dato cuando puede fallar.
Por lo tanto, tengo los dos datos a la vez, ¿de acuerdo? Tengo el dato del success y el dato del failure dentro de un mismo dato que es el resultado de ese publicador, ¿vale? El publicador puede fallar o puede hacerlo correctamente. Entonces, si yo ahora vengo aquí y le digo let subscriber es igual a publisher punto, ¿vale? Tengo la opción de hacer la función sync, que es la que me permite sacar el suscriptor del publicador. Veis que este elemento es anycancelable, ¿vale? Quiere decir que es un elemento que puede ser cancelado. Es attaches a subscriber, ¿vale? Tiene unido un suscriptor basado en el comportamiento de un closure, ¿vale? Entonces, este anycancelable, cuando yo venga aquí, le mando dos closures. Uno que va a recibir un completado con el posible error o éxito, el estado, ¿vale? De cómo ha ido la operación, y otro donde me va a devolver un tipo data y response, URL response. ¿Por qué? Porque la llamada de red devuelve dos datos en una tupla. Los datos que ha recuperado de la red y la respuesta de URL, ¿vale? El error no lo devuelve porque el error va dentro del error. Entonces, si yo ahora aquí a este receive le digo que reciba el completion y que ponga un switch de ese completion, de forma que, como veis, si es finished es que ha terminado correctamente, y si es failure, capturo el error. ¿Vale? Y ya está. Ya tendría hecho lo que es el completion, ¿vale? El completion, la parte del closure que yo tengo que dar para el completion, solamente sirve para capturar cuando acabe lo que es el publisher, cuando el publisher diga se acabó, ya no hay nada más, ¿vale? O cuando haya algún error, entre por aquí y diga si ha terminado correctamente o si ha habido algún error y me dice cuál es el error. Pero el dato del éxito, el dato de si ha ido bien, no va ahí, va aquí, en este receive value. Así que yo aquí puedo imprimir success, que tiene dos elementos, data y response, ¿vale? Response, que es la respuesta URL, y data, que es el dato que me ha devuelto. Así que si yo ahora ejecuto esto, lo que va a hacer es, ya está, ha descargado los 1379 bytes que ocupa ese JSON, ¿vale? Ahora mismo son un array de bytes, ¿de acuerdo? Yo podría coger ese array de bytes, pasarlo por un codable y hacer que se leyera, etcétera, etcétera, ¿vale? Podría hacerlo sin ningún problema. Pero ahora mismo, o sea, eso que veis aquí delante es una llamada de red con combine. Ya no tiene nada que ver el URL session.share data task, data response error y entonces le paso el closure tal, no, se acabó. Todo eso ya se acabó. Bueno, a ver, podéis seguir usándolo, ¿vale? Pero ahora mismo es esto, es crear el publisher con la llamada, nada más, y crear un suscriptor a partir del método sync del propio publisher, al cual le digo cuál es el closure de lo que tiene que hacer cuando la operación se complete y el closure sobre el valor recibido, sobre el valor del éxito recibido. Ya está, no hay que hacer más, ¿vale? Ahora, entre el publicador y el suscriptor puede haber operadores. Operadores de programación funcional que son de funciones de orden más alto. Map, filter, reviews y luego otros muchos más que se han incluido, ¿vale? Entonces, la estructura de este archivo JSON es esta, ¿vale? La voy a poner aquí, que sería JSON image de tipo codable, y esto simplemente tiene
un campo llamado images, que es un array de strings. Nada más. Esto es todo lo que tiene el JSON ese que he descargado, ¿vale? Yo lo que haría aquí sería decirle, vale, pues cojo el data y lo gestiono, lo hago aquí el JSON y tal y cual, vale, pero no hace falta. Porque resulta que yo a partir de aquí puedo poner un punto y empezar a ver un montón de operadores, ¿vale? Del tipo coleccionar llamadas en una sola, combinar, hacer un compact map, esperar a un tiempo determinado, quitar la primera de las llamadas, hacer un flat map, un merge para unir varios publicadores a la vez, en fin, un montón de operadores que son bastante... Esto está bien documentado por Apple, ¿vale? Podéis echarle un vistazo. Incluso reemplazar en caso de que haya algún error, reemplazar en caso de que sea vacío, en fin, timeout, podemos hacer funciones que tengan dentro opción de tirar un error, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer, para hacerlo sencillo, es un map, ¿vale? El map, como ya sabéis, lo que hace es transformar. Recibe un dato de un tipo y devuelve otro que yo transforme, ¿vale? Entonces yo lo que voy a recibir aquí es un data y un response, ¿de acuerdo? Así que dice Black Calavera, no lo puedes usar ni en Linux ni en Windows. Ahora mismo es un componente que pertenece a Cocoa, a CocoTouch, a Coco y a CocoTouch. O sea, es un componente cerrado de la parte de desarrollo de aplicaciones. Todavía yo tengo la teoría de que va a ser liberado como código abierto próximamente, ¿vale? Probablemente para Swift 6, pero Combine ahora mismo solo sirve para lo que es la parte de aplicaciones cerrada. En Linux y en Windows aún no se podría usar, ¿vale? Entonces, si yo hago aquí un map, fijaros como lo que yo voy a recibir es un data response en una tupla y devuelvo t. Vale, pues entonces yo ahora en este map lo que hago es decirle que no quiero la respuesta y que simplemente devuelva el data. Ahora resulta que esto cambia porque el valor de success ya no tiene un componente data. ¿Por qué? Porque ahora success es data. Porque acabo de transformarlo aquí con este operador. De la tupla de dos elementos que me vienen, data y response, he obviado el dato de response y devuelvo solo el dato de data. Por lo tanto, ahora lo que devuelve el publicador es un tipo de dato data, ¿vale? Así que, en base a eso, yo ahora puedo coger y tengo otro operador maravilloso que se llama decode, que es el JSON decoder, pero dentro de un operador. Así que yo puedo hacer un decode de JSON images.self con el JSON decoder paréntesis paréntesis. Y ahora resulta que después de hacer esto, success es un JSON images. Ya no es un data. Porque ha transformado, ha decodificado en esta línea de operación el elemento. Por lo tanto, yo ahora aquí le puedo decir success.images. Y cuando ejecuto esto, ahí tenéis todo el array que ha devuelto. Y lo está procesando directamente, primero sacando el data que devuelve el array y luego pasando ese data a un JSON decoder para que lo transforme en base al codable. Tal cual. Así de simple. Entonces, esto, pues como podréis entender, es algo bastante interesante. Si yo ahora aquí, por ejemplo, le digo que sea .first, ¿vale? Resulta que ahora success ya no es un valor de tipo JSON images, ¿vale? Le he puesto first, no, he puesto... Aquí tendría que hacer un map igualmente.
donde devolviera lo que hay dentro, que básicamente es devolver el componente de, y a ver si esto funciona en Swift 5.2, de string, de images, perdón, que es como se llama. ¿Vale? Eso en teoría debería funcionar, ¿no? Eso muy bien. Vale. Entonces ahora lo que yo tendría en success es directamente el array de string. Ya no tendría el JSON images. ¿Vale? Y entonces sobre este, ahora sí, puedo hacer un punto first. Y entonces ahora success sería, en vez de un elemento tal cual, success sería el primero de los elementos. ¿Vale? En este caso sería el... A ver si veo cómo es. A ver, esto sigue siendo un array, no se ha quedado con el primero. ¿Por qué no? Ah, porque el first es para los... el primer elemento del string. Vale, pero esto es para el elemento del string, no. Esto sería... Tendría ya que hacerlo desde aquí, ¿vale? Vale. Pues ya está. Entonces lo dejaría aquí, ¿vale? Y luego podría coger, por ejemplo, y decirle, quiero que me recuperes una imagen, ¿vale? Entonces, para hacer eso, podría tener esto, a ver si me acuerdo, porque como lo estoy haciendo de memoria, a ver. Efectivamente, flat map, ¿vale? El flat map me permite cambiar de un publisher a otro, recibiendo en $0 el valor de el publicador anterior, ¿vale? Esto sería images, ¿vale? Por lo tanto, images sería el array de las imágenes, ¿vale? Así que yo ahora podría decirle que me devuelva otro URL session. Perdón, por ejemplo, haría un iflet de primera imagen, por ejemplo, igual a image.first, ¿vale? Entonces, a ver, aquí tengo que decirle cuál es el tipo, bueno, ahora lo iré corrigiendo. Y sobre esto, ahora le diría que haga un return de url session.share.datatask publisher de primera imagen y en teoría devolvería el elemento. A ver. Segundo. Y ahora cuando me vaya acordando. Que ahora no me acuerdo exactamente cómo era esto. Quiero hacer un experimento social antológico, porque sí, lo que entra es el array de string y sale un publisher. O sea que esto es correcto. ¿Y por qué no me deja aquí acceder a los elementos? Esto es lo que me tiene mosqueado.
A ver. Que estoy intentando aquí hacer un experimento mayor. Y como lo estoy haciendo de memoria, pues a veces uno no se acuerda muy bien de esa memoria. Pero aquí no sé por qué me está dando este error. Vale, porque tengo que decirle qué es lo que... Vale, que estoy yo poniendo mal esto. Vale. Esto es un AnyPublisher de... ¿De qué? De una UI image con un URL error. Y aquí lo que voy a hacer es devolver el map de $0.data y luego el compat map de UI image data $0. Y luego esto lo aplano a un esto de que no te dé el autocompletado es maravilloso. Dice Blas Calavera, está muy bien, yo soy desarrollador Java, me había interesado por Swift por lo de estar más pegado a C, aunque veo que todavía le queda bastante camino que recorrer al lenguaje en tema de librerías de las que podamos disponer de forma libre. Sí y no, es decir, en Swift, a ver, es que es un... aquí ya te vas a pelear conmigo, ¿vale? Es que el concepto de valorar un lenguaje en base a las librerías que hay para él es un concepto erróneo, ¿vale? Es un concepto completamente erróneo, desde mi punto de vista, ¿vale? Un lenguaje tiene que ser valorado por su potencia, por su capacidad, por lo que te permite hacer, no porque haya muchas librerías que te permitan no hacer nada, o simplemente pegar puzzles y que salgan. Porque al final las librerías te dan más trabajo, porque en muchas ocasiones es más sencillo y es más fácil averiguar cómo funciona algo y hacerlo tú por ti mismo, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es una opinión, ¿de acuerdo? Yo, desde mi punto de vista, un lenguaje jamás lo valoro por el número de librerías que pueda tener de tercero, ¿vale? Librerías del propio lenguaje, como dice Yusel, la que le ha caído. Librerías del propio lenguaje, todas. Es decir, en Swift tienes todas las librerías necesarias para hacer todo lo que quieras, ¿vale? Pero tienes que aprender a usarlas. El problema es que nos vayamos a usar otras cosas, ¿de acuerdo? O sea, a ver, el quid de la cuestión está en que esto no es como, yo qué sé, por poner un ejemplo, o sea, tú en Java, por ejemplo, si quieres hacer una determinada implementación de base de datos, pues siempre te va a la misma librería, ¿vale? Eso en Apple ya está incluido. No te tienes que ir a buscar librerías fuera, ¿vale? Dice Blas Calavera, obviamente, pero no me voy a picar Combine a mano. Pues no sé por qué no. O sea, es que realmente tú piensas que va a haber alguien que haga una librería que permita que Combine sea más sencillo que esto. O sea, básicamente lo que tú ya querrías es que dijera, recupérame la imagen, plum, y que por detrás use Combine y te recupere la imagen. Pues bueno, vale, ¿sabes? Pero a mí me parece mucho más práctico que te hagas tú tu propia librería y que hagas tú tu propia función de recupérame la imagen. Porque siempre vas a tener un mayor control y no vas a cargar innecesariamente lo que es el programa, ¿vale? Pero bueno, que son diferentes formas de trabajar, ¿vale? Yo, la gente con la que trabajo, cuando veo que usan una librería de terceros para hacer cualquier cosa, digo, fish, fuera, sal, fuera,
y le obligo a usar implementación nativa, ¿vale? Incluso en Unity, que también tal, pero es que es eso. Dice Blasca, dice, no, no, lo que quiero es usar Combine en otras plataformas. Ah, claro, sí, sí, yo también. Lo que pasa es que Combine ahora mismo está evolucionando y entonces todavía no permite, no, Apple no nos permite usarla directamente, ¿vale? A ver, voy a hacer aquí un estropicio, a ver si ahora me deja y deja de protestar. Dólar cero. Estos son, pues eso, pequeñas puñeterías que tiene el lenguaje todavía, ¿vale? En lo que es el autocompletado, ¿de acuerdo? Esto me lo tendría que llevar fuera para averiguar cuál puñetas es el tipo que devuelve, ¿vale? Con el fin de ponerlo tal cual o averiguar por qué está dando este error, ¿vale? ¿Vale? Básicamente, pero como el autocompletado es así de bonito. Ah, vale, joder, es que estoy subnormal, ¿vale? No me hagáis ni puñetero caso, que estoy subnormal yo a esta hora de la mañana y no me he dado ni cuenta, ¿vale? Me he equivocado en lo que es el tipo. Es este. URL, dólar cero, tal, tal, tal. No, for. Ay, Dios mío. Vale, entonces ahora qué dice. No exact matcher in call, data, no sé qué, no sé cuánta. ¿Qué dice esto ahora? De verdad. Qué bien, ¿no? ¿Y por qué da este error ahora? Vale, vamos a hacer otra cosa. Función getImage recibe la URL y devuelvo un AnyPublisher de tipo UIImage y URL error. Y lo pongo aquí tal cual. Y aquí lo que hago es poner la URL. Y ahora ya dejará de tocarme las narices. Y entonces ahora aquí lo que hago es devolver getImage, ¿vale? Que si lo pongo arriba mejor. Y ahora es donde no me coge porque es un string, vale. Entonces tengo que convertirlo. Bueno, es un string porque yo le he puesto que sea string, porque soy idiota. Si le pongo que sea un array de URL, pues ahora ya sí lo cogería. ¿Vale? Y entonces ahora me dice que requiere el tipo de error equivalente. Vale, o sea que sería decirle aquí. ¿Vale? Que esto es un experimento de alto nivel que estoy intentando hacer.
Vale. ¿Y qué va a hacer todo esto? Ahí está. Va a recuperar la imagen. Es decir, lo que sea publisher, lo que sea. Efectivamente. En el flatmap no le tengo que decir el tipo porque si se lo devuelvo de forma implícita en una sola instrucción, él ya reconoce el elemento. ¿Vale? Dice Bryce, yo creo que entre las propias librerías me ha perdido. A ver, andará. Te me has perdido por aquí en el mundo el comentario. Yo creo que entre las propias librerías de Swift, Apple, más algunas que tienen un equipo potente y comprometido, haces de todo, efectivamente. Efectivamente, ese es el kit. Dice, Swift llegará a Unity, depende de lo que quiera Microsoft, depende de lo que quieran, pero no creo, porque Unity ya está muy metido con C Sharp. No creo que... De hecho, eliminaron JavaScript hace poco, bueno, relativamente poco. No creo. Yo Swift lo veo más en Visual Studio, pero bueno, nunca se sabe. Dice Calerosun, menos dependencia, ese es mi objetivo actual, aprender más para reducir dependencia. Exactamente, es lo que tiene. Dice, yo no, le pregunta a Bryce si ha probado el IDE de JetBrains, el App Coda. A mí no me gusta. No sé si lo ha probado Bryce, pero yo no, a mí no me gusta. ¿Vale? Entonces, por terminar, ¿qué es lo que he hecho aquí? ¿Vale? Lo que he hecho aquí básicamente es crear el publisher aquel que habéis visto al principio, ¿vale? Pero luego he hecho un flat map para transformar la salida del publicador que he creado aquí, que recupera el JSON, transformarlo a otra cosa, otro publicador, que es el que devuelvo con esta función, que es un publicador que devuelve una imagen como valor de resultado correcto y un error como valor de resultado incorrecto. ¿De acuerdo? Entonces, recibe la URL y devuelve otro data task que recupera el map de la imagen, lo transforma y mapea el error desde un URL error a un error normal, ¿vale? Y luego hace un erase to any publisher para que se convierta en un tipo genérico, ¿vale? Si os fijáis, success, el tipo que tiene es publisher.flatmap.anyPublisher UIImage publisher map tal, ¿vale? Es un tipo muy complejo porque va sumando todos los operadores. Pero si yo en un momento determinado le digo erase to any publisher, lo que hace es dejarlo en los últimos tipos, ¿vale? Si yo aquí le digo que lo borre a un anyPublisher, entonces success es de tipo UIImage directamente, que es lo que devuelve, ¿vale? Ya está. Elimina todo lo superfluo que tiene por detrás, ¿vale? Entonces, lo que he hecho ha sido transformar la petición para que el elemento que ha devuelto del JSON ahora me devuelva la primera de las imágenes de ese JSON. Y entonces voy, la recupero con otro publisher y lo que devuelvo al final en el suscriptor es la imagen que ha devuelto directamente, ¿vale? Ese es el funcionamiento, ¿de acuerdo? Entonces eso sería cómo funcionaría en ejemplo. A ver, lo he complicado, ¿vale? Para que veáis un poco un funcionamiento un poquito más complejo, pero fijaros cuántas líneas son, ¿vale? En 40 y no llega a 50 líneas he montado la recuperación de un JSON de Internet y de ese JSON que hay en Internet, en la misma operación, he recogido la primera de las imágenes que hay en ese JSON, he ido a por ella y la he devuelto sin que el resultado final tenga que saber que en medio he tenido que ir a por un JSON para saber cuál es esa imagen. O sea que el cambio desde luego es bastante interesante. Ay, me da hipo ahora. Así que ese es el key de la cuestión, ¿vale? Vamos a ver un poco si hay alguna preguntita más por aquí. Dice Moure, dice muy poquito me quedo con Xcode de todos sus defectos y que tampoco tiene tanto, no te pases, Bray.
Y no tiene editor gráfico y es algo que me gusta tener a mano. A mí es que no me gusta, ¿vale? Sí, no me olvido de tu pregunta del Final Cut, ¿vale? Pues eso. Entonces, visto esto, ¿vale? A ver, voy a mirar las preguntas que quedan por aquí. Pero bueno, en principio, a ver. Preguntaba Juanjo Ruiz si el nuevo MacBook Air serviría para programación, ¿vale? Sí, absolutamente sí, ¿vale? El nuevo MacBook Air te sirve para programación perfectamente, pero si puedes pillar el i5 de 1.499 euros IVA incluido, mejor, ¿vale? Básicamente porque el i3 es un procesador de gama Y, que es una gama más de bajo consumo, ¿vale? Y entonces pues está un poquito más limitado. Y luego por otro lado, eh, el i5 tiene 512 GB de SSD, que eso es de agradecer, ¿vale? Por lo tanto, el MacBook Air i5 de 1499 con 8 GB de RAM, 512 de SSD y el i5 de serie U, ¿vale? Que es una serie un poco más potente, es un ordenador ideal como portátil para que podáis hacer desarrollo, ¿vale? Ojo, desarrollo en Xcode para aplicaciones móviles o aplicaciones para Mac, cosas que sean, pues eso, aplicaciones, ¿vale? Si queréis hacer videojuegos tipo Unity, pues bueno, si es juego casual, tipo juegos 2D, cosas así, puede ir. Pero si es algo más gordo, no, ¿vale? O sea, también hay que saber hasta qué punto, ¿vale? Pero si es para desarrollo para móvil, para Apple y para Android, el MacBook Air de 1499 i5 con 512 de SSD es una máquina como portátil la mejor que podéis comprar hoy día para desarrollo, ¿vale? Y creo que no había así ninguna más, porque aquí Javier, FJFD007, había puesto 700 millones de preguntas que voy a ir contestando poco a poco, bueno, pero rápidamente, ¿vale? Consejos para tener un currículum adecuado como iOS developer. Trabajar mucho. Tener un montón de apps privadas publicadas en el App Store, apps que hayas hecho tú, y tener trabajo hecho de tus propias experimentos, librerías, etcétera, en GitHub, ¿vale? Yo tendría en cuenta esos dos elementos y aparte tendría en cuenta cómo es la persona, ¿vale? A ver, en un trabajo normal y corriente, ¿de acuerdo? Si ven que sabes de qué hablas, si ven que no tienes miedo a decir no lo sé, ¿vale? O sea, lo peor que puedes hacer en un trabajo, en una entrevista de trabajo, al menos en mi opinión, es ir de lo que no eres. Si de pronto ellos te dicen, pues nosotros aquí utilizamos la librería Chulimbingo on Fire Wankington 5.4, que es el estándar de la industria, lo habrás utilizado, ¿no? Pues si no tienes ni puta idea de lo que está hablando, le dices, pues no, la verdad, pero no tengo ningún problema en aprenderlo si es necesario. Respuesta mágica. Y entonces, bueno, pues ese sería un poco el key de la cuestión, ¿vale? Dice Nicolás que está esperando con ansia el curso de Combine, es el siguiente, ¿vale? Ahora mismo estamos ya terminando el curso de concurrencia, ¿vale? Que la verdad que creo que es muy interesante cómo manejar operaciones, cómo manejar colas, cómo hacer tareas que dependan unas de otras, los hilos, etcétera, etcétera. Podéis sacarle un rendimiento brutal a ese curso, a esa enseñanza, ¿vale? Y después irá el de Combine, es el siguiente. Y luego, pues eso, como dice Javier, es un gran consejo, efectivamente. O sea,
no tenemos que intentar ir de lo que no somos en una entrevista. Y yo, si tengo que contratar a alguien, me fijo principalmente en, aparte de que no use librería de terceros, de que le guste el código nativo, etcétera, etcétera, pero principalmente me fijo en que sea una persona que sea proactiva, ¿vale? Una persona que no tenga miedo a seguir aprendiendo, una persona que no tenga miedo a coger el trabajo de X semanas o meses y que le digas, mira, no sirve, hay que empezar desde cero. Y te diga, ah, vale, y lo tira a la basura, ¿vale? Que no empiece, es que llevo 3 semanas aquí matándome y ahora me lo va a tirar. No, si lo tiro es porque hace falta hacerlo, ¿de acuerdo? Porque no sirve. ¿Vale? Eso sí, no lo borres, déjalo ahí guardado porque a lo mejor se puede reutilizar algo, ¿vale? Como dice Bryce, dice, está pasado de moda el mentir. Si quieres crecer, hay que demostrar y ser realista, efectivamente, ¿vale? O sea, lo que hay que hacer es, pues eso, ¿que no conoces algo? Pues no lo conoces, pero no tengo ningún problema en aprenderlo, ¿vale? Incluso dar tus opiniones. O sea, ¿y qué opinas de usar Cocoa Pops? Pues una puta mierda, básicamente. Pero si hay que usarlo, pues ya está, pues se usa. ¿Qué vamos a hacer? Y eso, y ser eso, humilde, proactivo, y tener siempre claro que en cualquier momento tienes que reaprender desde cero. O sea, yo llevaba ya 5 años desarrollando Objective-C y de pronto sale el cachondo de Air Force One y me dice, hay un nuevo lenguaje que se llama Swift. Y yo dije, me cago en la leche, ya que había empezado hasta a cogerle cariño a Objective-C. ¿Qué me estás contando? Y al final, ¿qué pasó? Pues eso, que Swift llegó y dije, ah, ojo, es que esto tenía sentido. Y ahora ha llegado Swift UI. Yo llevo meses ahora mismo, salvo por alguna cosa puntual, llevo meses sin tocar nada de UIKit. Lo tengo parado. Entonces, cuando tengo que hacer algún proyecto, pues bueno, refresco más o menos. Ah, pues esto era así, esto era así. Pam, 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 porque no te puedes acordar de todo. Pero, ¿por qué? Porque ha habido que reaprender desde cero. Swift UI es otro mundo, es otra cosa, no tiene nada que ver. Combine, igual. Yo tengo el curso de seguridad, es un curso que habla de todo el tema de trabajo de red, de tal, de cómo funciona. Con Combine, el trabajo hasta ahora se puede seguir haciendo, como se seguía haciendo hasta ahora. Pero con Combine, pues lo nuevo que hagas, hazlo ya con Combine. Es mucho más cómodo, mucho más rápido, mucho más limpio, ¿vale? Y es una API de bajo nivel en Swift, con una capa nativa en C y que tira directamente de Swift NIO. Entonces, merece la pena bastante. Entonces, por eso, siempre sinceridad ante todo. Dice, tips sobre qué cosas, framework, tecnologías, librerías, apps son imprescindibles para ser un gran developer de Apple. Se llama Import Foundation, Import UIKit, Import Swift UI. Import Core Data. Está muy bien. ¿Qué te pueden pedir fuera? Fuera te pueden pedir Alamo Fire. Está muy extendido. ¿De acuerdo? Fuera te pueden pedir, por ejemplo, SwiftJSON. Me parece... No voy a pronunciarme. O sea, el que esté usando hoy día SwiftJSON es para matarlo directamente. Porque es que tela marinera. ¿De acuerdo? Tela marinera. ¿Vale? De hecho, si queréis un pequeño truco, ¿vale? No lo voy a poner porque como pase el de escritorio para allá, me va a petar y me va a cortar la transmisión, ¿vale? Pero tenéis que entrar en app.quicktype.io app.quicktype.io, ¿vale? appquicktype.io, ¿vale? Lo voy a enfocar aquí con la cámara, básicamente. Es una app web que lo que hace es coger un JSON que tú pones aquí en este lado y
te lo transforma directamente aquí en su correspondiente código en Swift encodable, con todo, ¿vale? Entonces, le puedes echar de comer lo que quieras y te lo va a sacar perfectamente. De hecho, soporta más lenguajes aparte de Swift, ¿vale? También podéis utilizarlo para Objective-C, Python, Ruby, TypeScript, JavaScript, Java, Go, Flow, Elm, Dart, Crystal, C++, C Sharp, ¿vale? Te permite sacar el código que esto, a ver si lo ve más ahora. Ya le he tocado el brillo. Por eso, el sistema este de app.quicktype.io, ¿vale? Con eso hacéis maravillas. ¿De acuerdo? Dice Bryce, Alamo Fire más Object Mapper también me tiene cuadrado, que lo piden bastante. Sí, también. ¿Vale? Y también te puedes encontrar que te pidan Realm, por ejemplo, como base de datos, que no es excesivamente compleja de aprender. Yo he hecho proyectos en Realm y la verdad que funciona muy bien. O sea que todo ese tipo de cosas son interesantes. Así que eso, echarle un ojo. Y la página esta que os digo es magia, ¿vale? Es puñetera magia, ¿vale? De hecho, me la encontró un alumno porque yo efectivamente, ahí la tenéis, app.quicktype.io, ¿vale? Yo les puse en mi maldad el JSON de WordPress, que es bastante complejo. Y entonces me llega el tío y me dice, mira, he visto esto y aquí me lo da directamente. Y yo, pero no me hagas trampa, que yo lo quería que lo hicierais vosotros. Pero no, luego al final reconozco que yo soy el primero que luego la utiliza, ¿vale? Sobre todo porque, por ejemplo, es muy útil porque si detecta que hay un dato repetido de tipo descripción dentro de un JSON con un montón de datos, te los mete en una enumeración para que no sean cadenas, sino sean enums. Y eso es brutal, ¿vale? O sea, esta página es magia, realmente, ¿vale? Si no la conocéis, echadle un ojo y, como digo, soporta mogollón de lenguaje y tenéis un montón de opciones para activar o desactivar, incluso para generar extensiones de Alamo Fire, ¿vale? O sea que está muy, muy bien. Y entonces, pues eso, es más o menos lo que piden, ¿vale? Pero ya te digo, yo no soy mucho de tal. Y luego, por lo del taller de Swift UI, tengo que ver cuándo lo hago, ¿vale? Tengo que ver cuándo lo hago. De TDD va a haber un curso en Udemy dentro de poco. Y sácale partido a Xcode. Madre mía, eso sí que tiene tela. Pero bueno, podría ser una opción interesante hacer cositas así chulas en ese sentido. Me lo podría pensar. Y, y entonces ya por último, antes de cerrar, que ya llevamos un buen rato, voy a contestar a el compañero que está por aquí. A ver, ¿dónde estás, compañero del alma? ¿Dónde está esto? Aquí. Que me había preguntado por... A ver, es que se pierde entre tanta gente. Me había preguntado por el Final Cut Pro 10 para iPad. Aquí está. Inando88. Antes te pregunté por Final Cut Pro 10 para iPad, ¿vale? Y con esto ya cierro, ¿vale? No sé que tengáis alguna duda así más que sea más o menos rápida, ¿vale? Que dice, ¿Vapor tiene también un motor de plantilla web o eso es solo servidor red? No, tiene un motor de plantilla web. Tiene un motor que se llama Leaf que permite usar plantillas web para generar portales de forma dinámica. Y además funciona excelentemente bien. ¿Vale? Dice Ángel, ¿alguna novedad de ese iMac que todos llevamos esperando? No, saldrá este año, pero no se sabe cuándo. En teoría, los últimos rumores hablan de finales de año, pero seguimos sin saber si es una renovación. A ver, Apple tiene que sacar 3 apps profesionales claves para el iPad. Y las va a sacar en los próximos meses, años. ¿Vale? ¿Cuándo? Es un misterio. ¿Vale? Pero el,
De las 3 apps que tiene que sacar, Final Cut y Xcode serían, por lo que tengo entendido, las más avanzadas, ¿vale? Xcode ya llevaría un tiempo dando vueltas como prototipo, desde casi al poco después de salir Swift Playgrounds, ¿vale? Ya empezarían a haber una etapa de pruebas, de ver cómo podían adaptar la interfaz, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero Xcode va a llegar al iPad con la estructura de app para Swift UI, ¿de acuerdo? Es decir, el Xcode de iPad no va a tener un editor de storyboards, ¿vale? No va a permitir hacer proyectos de tipo storyboards. Va a permitir hacer proyectos solo de Swift UI, ¿de acuerdo? Porque va a necesitar trabajar en live coding, salvo que Apple para Xcode 12 cree una forma de trabajar en live coding con los storyboards, pero lo dudo mucho porque por su propio funcionamiento no tiene sentido, ¿vale? El live coding funciona con UIKit, ¿vale? Porque tú pones componentes de UIKit en Swift UI y funcionan, ¿vale? Pero Xcode es una de las apps que está ahí por salir, ¿vale? Y, insisto, permitiría hacer aplicaciones que podríamos probar de forma nativa, pantalla a pantalla, en el propio Xcode. Podríamos ver cómo quedan en otros dispositivos. Para simular, podríamos hacerlo a través de uso de red, ¿vale? Podríamos, igual que Xcode ahora mismo es capaz de enviar por red a un iPhone que esté conectado y ver y hacer debugger en remoto, ¿vale? El Xcode para iPad también lo va a permitir, ¿de acuerdo? El poder ejecutar desde el Xcode para iPad y que a través de Wi-Fi pues se comunique con el iPhone y puedas ejecutar la API y debuguearla, ¿de acuerdo? Y luego a través de BuddyBuild, de lo que es el cliente de integración continua y de distribución de contenido que va a sacar Apple en breve, que compró hace año y pico, pues se podrá subir a la App Store, ¿vale? Directamente desde nuestro repositorio de código. El Final Cut ya estuvo a punto de ser presentado hace un año y pico como un proyecto prototipo para que se supiera que se estaba trabajando en ello. Pero algo tuvo que pasar para que lo pararan y volvieran de nuevo a la mesa de diseño, ¿vale? Lo que no podemos... yo, por ejemplo, ayer, viendo el directo de Pedro Aznar con Víctor Abarca, el que hicieron en Apple Esfera, Víctor Abarca comentaba algo bastante interesante, y es que cuando preguntaban por el tema del Final Cut para el iPad, él decía que el Final Cut necesita una precisión muy concreta cuando yo manejo el ratón para tocar determinado elemento y que pueda trabajar, ¿de acuerdo? Y tiene toda la razón. Pero no está entendiendo el concepto del iPad. Es decir, lo normal es que nosotros pensemos que el Final Cut Pro 10 del iPad va a ser igual que el del Mac, pero es que no lo va a ser. Es que tiene que tener otra interfaz diferente para que se adapte al táctil y para que se adapte al cursor del iPad, ¿vale? Entonces, independientemente, otra cosa que también comentó es que el flujo de trabajo de un editor de vídeo suele estar más pegado a manejar el ratón. Por lo tanto, hasta la llegada del cursor al iPad, el Final Cut Pro 10 iba a ser un coñazo para muchos editores tener que estar editando tocando todo el rato la pantalla, ¿vale? Porque no es el flujo de trabajo convencional que ellos tienen, ¿vale? Ahí tenía toda la razón. Entonces, tenía que llegar el cursor del iPad para poder tener aplicaciones como Xcode, aunque estén adaptadas a táctil, como Final Cut Pro 10, aunque estén adaptadas al táctil, o como Logic, que creo que va a tardar un poco más, ¿vale? Pero tenemos que pensar que Final Cut Pro 10 para el iPad va a tener otra interfaz diferente, no va a ser la misma interfaz. Probablemente sean por paneles, en el que yo pueda moverme un panel fuera de lo que es la ventana donde estoy.
manejar los elementos que tengo de tal, arrastrarlos, coger tal, o sea, solo tenéis que mirar el Photoshop, ¿vale? El Photoshop del iPad y el Photoshop de escritorio tienen interfaces completamente diferentes, porque es lo lógico, porque no es lo mismo un dispositivo como un iPad que un dispositivo como un Mac, ¿vale? Entonces tiene que haber formas diferentes de ser manejado. Pero, en teoría, a partir de la Worldwide Developer Conference de este año, desde ese momento, en cualquier momento en el que la aplicación esté lista, Apple ya podría presentar tanto Xcode como Final Cut Pro 10. Yo creo que va a ser este año, pero claro, insisto, después de todo lo que ha pasado, no sé cómo va a ir el tema. Pregunta, ¿no se puede hacer como LumaFusion? Es que no van a hacerlo así. Apple va a crear una experiencia propia. Podrían haber cogido ideas de LumaFusion, no te digo que no, pero va a estar adaptado al cursor nuevo del iPad. Y de hecho, muy probablemente, el flujo de trabajo con Final Cut Pro 10 para el iPad sea diferente si tienes ratón o si no tienes, ¿vale? Otra cosa que necesitaban, las compras universales. Porque si no, la gente que tenga comprada el Final Cut Pro 10 para el iPad, o sea, para el Mac, tendría que haberlo vuelto a comprar para el iPad. Sin embargo, ahora con las compras universales, si Apple saca el Final Cut Pro 10 para el iPad, los que ya lo tenemos para el Mac, lo tenemos de forma automática. No hay que volver a comprarlo. ¡Qué bien! O sea que eso es otro punto importante, ¿vale? Todo necesita siempre una evolución para llegar al punto en el que ya está todo preparado para poder lanzar el Final Cut, el Xcode o el Logic. Y es compras universales y soporte de puntero, ¿vale? Y ten en cuenta que LumaFusion está definido en base a una experiencia 100% táctil, ¿vale? Muy probablemente en próximos meses veamos pequeños cambios en LumaFusion para adaptarse a un flujo de trabajo de cursor o incluso la posibilidad de cambiar de modo de trabajo de modo 100% táctil a modo táctil más trackpad, ¿vale? No lo descarto. Nada, a ti, muchas gracias a ti. A ver, se me ha acumulado aquí. Dice John Bitcoin. Dice, yo he llevado el curso de Vapor y tenía una pregunta con lo de CryptoSwift, si lo actualizará a CryptoKit, ya que mencionabas que no había una de Apple como tal. Algo así lo he entendido, efectivamente, es tal cual, y sí, lo actualizaré. ¿Vale? El de Vapor 4 estará actualizado y usará la librería de Apple, ¿vale? Lo que pasa es que CryptoKit es una librería cerrada que pertenece a Apple. La librería abierta equivalente es Swift Crypto, no CryptoSwift. La han llamado al revés, ¿vale? Swift Crypto es la versión open source de CryptoKit, que es una aplicación cerrada. ¿Por qué ha hecho Apple eso? Pues porque hay determinados componentes de CryptoKit que dependen directamente de componentes de Cocoa y CocoTouch a la hora de hacer cifrado. Entonces, lo que ha hecho es crear un componente de código abierto que tiene exactamente la misma especificación, por lo tanto, el código de CryptoKit yo lo pongo en... A ver, voy a tapar aquí para que ajuste el balance de blanco. Ahora. El código de CryptoKit, tal cual, yo lo pongo en Swift Crypto y funciona perfectamente sin ningún cambio, ¿vale? Y prácticamente todas las funciones principales de CryptoKit están en Swift Crypto, pero la versión de código abierto es Swift Crypto, no es CryptoKit, ¿vale? Por lo tanto, lo que haremos será ver cómo funciona Swift Crypto en Vapor 4, ¿vale? Irá con la próxima actualización, ¿de acuerdo? Y, y poco más. Había olvidado si preguntarte si habías tocado alguna vez desarrollo de Twix. No. El jailbreak no. No. No me. No. Son librerías de tercero. Qué maniático soy, de verdad. Es que soy lo peor. Y ya está. Y por último, curso de TDD en Udemy a corto plazo. Sí. Sí. Para los próximos meses. ¿Vale? O sea, está en el calendario. ¿De acuerdo? Primero concurrencia, luego combine y luego ya depende de lo que la gente pida, pero sí, hay varios ahí. Hay TDD, hay diseño adaptativo, en fin, hay una serie de cosas interesantes que vamos a ir viendo.
Así que nada, poco más, que llevamos un buen rato y tengo que terminar de editar cositas. Así que, pues eso, muchas gracias por estar ahí. Los veintitantos que estamos aquí cascando. Y nada, pues ya sabéis que podéis seguirme en redes sociales, etcétera, etcétera. Y nada, pues siempre un placer estar aquí con vosotros y haber echado el rato entretenido de charla. Y a ver si este fin de semana me da tiempo a terminar el guión del podcast de realidad aumentada. Porque me he cansado un poco de ver a tanta gente, que yo lo entiendo perfectamente, tanta gente diciendo, es que la realidad aumentada no sirve para nada, es que, claro, es que, ¿y qué voy a hacer yo con la realidad aumentada? Y es que, pues sí, ve un perrito ahí y dice, ¡ay, qué bonito el perrico! Pero es que ya no tiene más, entonces quiero hacer un programa en el que realmente se vean para qué va a servir la realidad aumentada realmente y cómo la va a exponer, cómo la va a afrontar Apple como reto. ¿Ok? Pues nada, lo dicho. Muchas gracias y nos vemos pronto. ¿De acuerdo? Así que lo dicho. Como siempre digo, un saludo y good Apple Coding.